Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa, César Paredes, Andrea Montoya, Andrés Zapata, Damaris Restrepo, Fernando Montoya y Edwin Solórzano. Hoy continuamos recorriendo las brevedades italianas, poesía renacentista, ciudades invisibles, testimonios de la guerra y pensamientos sobre la pandemia nos acompañan en este viaje. Iniciemos este recorrido por la poesía renacentista y miremos lo que Edwin Solórzano, Andrés Zapata y Andrea Montoya tienen para contarnos. Soneto a Laura, de Petrarca. Paz no encuentro, ni puedo hacer la guerra, y ardo y soy hielo, y temo y todo aplazo, y vuelo sobre el cielo y yazgo en tierra, y nada aprieto y todo el mundo abrazo. Quien me tiene en prisión, ni abre ni cierra, ni me retiene ni me suelta el lazo. Y no me mata amor ni me deshierra, ni me quiere ni quita mi embarazo. Veo sin ojos y sin lengua grito, y pido ayuda y parecer anhelo. A otros amo y por mí me siento odiado. Llorando grito y el dolor transito, muerte y vida me dan igual desvelo. Por vos estoy, señora, en este estado. Escuchábamos el soneto a Laura, un poema de Francesco Petrarca, quien fue poeta y humanista italiano. Durante su niñez y su primera adolescencia residió en distintas ciudades italianas y francesas, debido a las persecuciones políticas de que fue objeto su padre, adherido al Partido Negro Güelfo. Cursó estudios de leyes en Carpentras, Montpellier, Bolonia y Aviñón, si bien nunca consiguió graduarse. Las lecturas de las Confesiones de Agustín de Hipona en 1333 lo sumió en la primera de las crisis religiosas que le habrían de acompañar toda la vida, y que a menudo se reflejan en su obra. Al enfrentarse su apego por lo terrenal y a sus aspiraciones espirituales. Durante su estancia en Aviñón coincidió con Giacomo Colonna, amistad que le permitió entrar al servicio del cardenal Giovanni Colonna. Para este último realizó varios viajes por países europeos que aprovechó para rescatar antiguos códices latinos de varias bibliotecas, como el Pro Archia de Cicerón, obra de la que se tenían referencias pero que se consideraba perdida. Con el fin de poder dedicarse en mayor medida a la literatura, intentó reducir sus misiones diplomáticas y para ello consiguió una canonigia en Parma en 1348, que le permitió disfrutar de beneficios eclesiásticos. Posteriormente se trasladó a Milán, donde estuvo al servicio de los Visconti, a Venecia y a Padua, donde los Carrara le regalaron una villa en la cercana población de Arqua, en la cual transcurrieron sus últimos años. Su producción puede dividirse en dos grupos, obras en latín y obras en lengua vulgar. Las primeras fueron las que le reportaron mayor éxito en la vida, y en ellas cifraba Petrarca sus aspiraciones a la fama. Cabe destacar en este apartado el poema en hexámetros África, que dejó inacabado y en el que rescata el estilo de Tito Livio. Las 12 églogas que componen el Bucolicum Carmen y la serie de biografías de personajes clásicos tituladas De Viris Illustribus. Reflejo de sus inquietudes espirituales son los diálogos ficticios con San Agustín recogidos en el Secretum. A continuación, el poema Si el fuego con el fuego no perece. Si el fuego con el fuego no perece, de Francesco Petrarca. Si el fuego con el fuego no perece, ni hay río al que la lluvia haya secado, pues lo igual por lo igual es ayudado, y a menudo un contrario al otro acrece.
Amor, que un alma en dos cuerpos guarece, si has siempre nuestras mentes gobernado, ¿qué haces tú que, de moda desusado, con más querer así el de ella decrece? Tal vez igual que el Nilo que, cayendo desde muy alto, su contorno atruena, o cual sol que al mirarlo está ofuscado, el deseo que consigo no consuena, en su objeto extremado, va cediendo, y al espolearlo más, se va frenando. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Soneto 8, de Gaspar a Stampa. Si aún siendo como soy abyecta y vil mujer, puedo llevar tan alto fuego, ¿por qué no lo hago arder siquiera un poco y se lo muestro al mundo con estilo? Si amor con nuevo extraordinario ardor, que no esquive, tan alto me condujo, ¿por qué no puedo yo con juego insólito hermanar en mi alma pena y pluma? Y si yo puedo por naturaleza, por milagro podré, que tantas veces vence, traspasa y rompe toda regla. Yo no acierto a expresar si esto es posible, pero empiezo a sentir, para mi suerte, el corazón de un nuevo estilo impreso. Gaspar a Stampa nace en Padua en 1523 y muere en Venecia en 1554. Sobre su origen se conjetura que nació en el seno de una familia aristocrática, aunque hay quienes aseveran lo contrario. Algunos de sus biógrafos aseguran que el hecho más verosímil y documentado sobre su vida tiene que ver con el motivo de su deceso, aunque sobre ello también hay una serie de especulaciones. Entre sus relaciones más significativas destaca la del conde Collaltino, relación que finaliza con el abandono de este y que posteriormente será un suceso que marcará a Stampa y le sumergirá en una profunda crisis religiosa. Este será un elemento vital que dará cuenta que vida y obra estarán estrechamente ligadas. Aunque vivió poco, se forjó con el carácter que confiere la lucha por la libertad. Entre los registros históricos, Stampa figura como una importante poetisa de la Italia renacentista. Junto a otras mujeres, hizo parte de un movimiento donde se permitieron poner en cuestión los valores de la época y las demandas de una institución religiosa, a la vez que destacaron por su influyente papel en la creación poética. Su estilo de escritura estuvo relacionado directamente con el petrarquismo, esto es, una práctica que legitimó el uso del discurso poético como una posibilidad de realización individual. Sus poemarios destacan como interesantes cancioneros que dejan ver la puesta en escena de un yo poético y un yo empírico, un elemento del petrarquismo que consistía en establecer unas formas de relación entre la vida y obra del escritor. Así, el lector, a través del tiempo, lograría atravesar dichas instancias generando una comprensión. La interpretación de algunos lectores de Stampa han ubicado su obra en un espectro de lo autobiográfico, incluso teniendo en cuenta que su vida estaba circundada por el misterio, se va construyendo una especie de biografía ficcional. Su primera obra poética suscitó críticas en torno a su valor artístico, pues en sus poemas se supuso la anticipación de una creación que no estaba mediada por los parámetros que tejió Petrarca en su línea escritural. En vida, solo alcanzó a publicar 3 de sus poemas. Su obra póstuma, Rime, fue publicada por su hermana Casandra en el siglo XVI, pero esta supuso un rotundo fracaso editorial y social, por lo que no obtuvo ningún reconocimiento dentro de la poesía ni la música. 200 años después se reeditó su obra y, paulatinamente, fue obteniendo un reconocimiento hasta ser, al día de hoy, parte del canon literario. Soneto 72,
de Gaspar Stampa. Mi vida es un mar, el agua mi llanto. Los vientos son las auras de los suspiros. La esperanza es la nave, mis deseos. La vela y los ramos que tanto la alejan. Mi brújula es la llama santa de sus claros ojos, 2 estrellas órbitas, los cuales conviene que aún lejana mire. Sin timón, sin cochero al lado, las peligrosas y súbitas tempestades son el amor y los fríos celos, en la tarda partida, en la presta llegada. Bonanzas no existen, pues desde el día que tú, conde, de mí lejano estás, partieron contigo las horas serenas mías. Primo Levi, de origen judío sefardí, fue uno de los sobrevivientes del Holocausto judío perpetrado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. En su Italia natal se hizo miembro de la resistencia antifascista y fue capturado en 1943 por militantes del fascismo que lo entregaron al ejército alemán que por aquel entonces ocupaba Italia. Levi fue llevado a uno de los campos de concentración aledaño al campo de exterminio de Auschwitz, ubicado en Polonia. En aquel campo pasó 10 meses como prisionero. Tras su liberación, Levi volvería a Italia y comenzaría a escribir una variedad de testimonios en los que narraría su experiencia como prisionero en el campo, su recuerdo de aquellos con los que compartió y sus reflexiones en relación con la guerra, la violencia y la muerte. Entre sus libros más famosos se encuentra Si esto es un hombre, en el que Levi relata el drama vivido en el campo de concentración. En este texto hay diversas alusiones a obras de la literatura universal como La Odisea, de la que Levi rescata la figura de Ulises por su resistencia y tenacidad en su lucha por volver a Ítaca, o la referencia a la Divina Comedia de Dante Alighieri, que el autor italiano cita recurrentemente para ilustrar lo que significó caer en un infierno, como lo fueron los campos de exterminio. Vale decir que los testimonios han sido a lo largo de la historia de la humanidad una puerta no solamente para la justicia y la verdad, sino una forma para escudriñar el espíritu humano y hacer catarsis de lo vivido. En este sentido, el testimonio se convierte en un vehículo muy potente de la memoria. En cuanto a otras obras de Primo Levi que ahondan en lo testimonial, encontramos Así fue Auschwitz, escrito en 1945 junto con Leonardo de Benedetti, como un informe detallado de las condiciones sanitarias del campo de concentración solicitado por aquel entonces por la comandancia soviética del Ejército Rojo. El texto fue conociéndose en el mundo y ampliando su contenido con los años, llegando hasta hoy a tener una serie de testimonios, documentos, cartas y notas de prensa que se siguieron recopilando hasta el año de 1986, un año antes de la muerte de Primo Levi. Uno de esos documentos es una nota de prensa que Levi escribe en un periódico italiano en diciembre de 1959, como respuesta a una joven lectora que en noviembre de ese mismo año, y tras haber tenido una experiencia en un museo sobre el Holocausto, escribe una nota donde habla del horror que le ha suscitado la visita a ella, que es hija de un fascista, y que firma al final de la nota como la hija de un fascista que quiere saber la verdad. Escuchemos a continuación, en voz de nuestro compañero Edwin Solórzano, la nota de respuesta de Primo Levi. Testimonio del libro Así fue Auschwitz, de Primo Levi. Carta a la hija de un fascista que pregunta por la verdad. Periódico La Estampa, 3 de diciembre de 1959. Sección Espejo de los tiempos. Primo Levi, autor de Si esto es un hombre,
un libro sobre los campos de exterminio traducido ya a todos los idiomas, nos escribe: en nombre de la Asociación de Exdeportados, que ha organizado la exposición sobre los campos de concentración alemanes, me gustaría dar las gracias a la lectora que quisiera saber la verdad, porque la carta publicada en la sección Espejo de los Tiempos es la carta que esperábamos. No, señorita, no hay manera de poner en duda la veracidad de esas imágenes. Esas cosas ocurrieron de verdad, y ocurrieron así, no hace siglos, no en países remotos, sino hace 15 años y en el corazón de esta Europa nuestra. Quien lo dude, no tiene más que coger un tren y visitar lo que queda de esos tristes lugares. Y ni siquiera hace falta. Aquí, en nuestra ciudad, hay docenas de testigos oculares. Fueron miles y miles los que acabaron confundidos en esos montones de huesos, y dan testimonio con su ausencia, con el vacío que han dejado. Entendemos, aunque no podemos aprobar, a esos profesores que suspiran y dicen, por desgracia. Son hombres, como también lo somos nosotros, y como lo eran los autores materiales e intelectuales de las matanzas. No es extraño que muchos, incluso inocentes, se sientan avergonzados ante hechos como esos y prefieran el silencio. Pero el silencio es un error, casi un crimen en este caso. El éxito de la exposición lo confirma. Hay hambre de la verdad, a pesar de todo. La verdad, por lo tanto, no ha de ocultarse. La vergüenza y el silencio de los inocentes puede enmascarar el silencio culpable de los responsables, posponer y eludir el juicio histórico. Espero yo también que el padre de la lectora sea inocente, y es muy probable que lo sea, puesto que en Italia las cosas ocurrieron de forma diferente. Pero la exposición no está dedicada a los padres, sino más bien a los hijos, y a los hijos de los hijos, con el fin de demostrar qué clase de reservas de ferocidad yacen en el fondo del espíritu humano, y qué clase de peligros amenazan, hoy como ayer, a nuestra civilización. En las ciudades invisibles no se encuentran ciudades reconocibles, son todas inventadas. He dado a cada una un nombre de mujer. El libro consta de capítulos breves, cada uno de los cuales debería servir de punto de partida de una reflexión válida para cualquier ciudad o para la ciudad en general. El libro nació lentamente, con intervalos a veces largos, como poemas que fui escribiendo, según las más diversas inspiraciones. Cuando escribo, procedo por series. Tengo muchas carpetas donde meto las páginas escritas, según las ideas que se me pasan por la cabeza o apuntes de cosas que quisiera escribir. Tengo una carpeta para los objetos, una carpeta para los animales, una para las personas, una carpeta para los personajes históricos y otra para los héroes de la mitología. Tengo una carpeta sobre las 4 estaciones y una sobre los 5 sentidos. En una recojo páginas sobre las ciudades y los paisajes de mi vida, y en otra sobre ciudades imaginarias, fuera del espacio y del tiempo. Cuando una carpeta empieza a llenarse de folios, me pongo a pensar en el libro que puedo sacar de ellos. Con estas palabras comienza Italo Calvino una conferencia dictada el 29 de marzo de 1983, dirigida a los estudiantes de la Universidad de Nueva York. En esta conferencia, Calvino les presenta el libro de las ciudades invisibles, ese texto lleno de relatos donde se mezclan la imaginación, los sueños, la memoria, la melancolía y la utopía. Las ciudades invisibles fue un libro escrito a inicios de la década de los 70, y la historia nos pone como protagonista a Marco Polo, que le cuenta al rey de los tártaros, Kublai Khan, sobre las ciudades que visita como su embajador.
En el relato, las ciudades son divididas en categorías y en cada una de ellas pueden verse temáticas particulares. Por ejemplo, en las ciudades continuas, Calvino nos habla de ciudades confusas y difíciles de definir en su extensión. En las ciudades y el deseo nos remite a lugares que despiertan la pasión de las personas que habitan allí. En las ciudades y la memoria nos habla de los recuerdos de sus habitantes, y en las ciudades sutiles nos habla de lugares abstractos y aéreos como Otavia, la cual define como ciudad telaraña y la describe de la siguiente manera. Allí hay un precipicio entre dos montañas abruptas. La ciudad está en el vacío, atada a las dos crestas con cuerdas y cadenas y pasarelas. Se camina sobre los travesaños de madera, cuidando de no poner el pie en los intersticios, o uno se aferra a las mallas de cáñamo. Abajo no hay nada en cientos y cientos de metros. Pasa alguna nube, se entrevé más abajo el fondo del despeñadero. Hay que decir que en otro de los apartados de la conferencia citada, Calvino reflexiona sobre lo que significa para nosotros la ciudad. Dice Calvino: ¿qué es hoy la ciudad para nosotros? Creo haber escrito algo como un último poema de amor a las ciudades, cuando es cada vez más difícil vivirlas como ciudades. Tal vez estamos acercándonos a un momento de crisis de la vida urbana, y las ciudades invisibles son un sueño que nace del corazón de las ciudades invivibles. Escuchemos ahora en voz de nuestro compañero Edwin Solórzano la referencia a Sirma, una ciudad asociada con los signos y llena de elementos que deben leerse y entenderse más allá de la literalidad. Tomado del libro Las ciudades invisibles, de Ítalo Calvino. Las ciudades y los signos. De la ciudad de Sirma, los viajeros vuelven con recuerdos bien claros. Un negro ciego que grita en la multitud. Un loco que se asoma por la cornisa de un rascacielos. Una muchacha que pasea con un puma sujeto con una traílla. En realidad, muchos de los ciegos que golpean con el bastón el empedrado de Sirma son negros. En todos los rascacielos hay alguien que se vuelve loco. Todos los locos se pasan horas en las cornisas. No hay puma que no sea criado por un capricho de muchacha. La ciudad es redundante. Se repite para que algo llegue a fijarse en la mente. Vuelvo también yo de Sirma. Mi recuerdo comprende dirigibles que vuelan en todos los sentidos a la altura de las ventanas. Calles de tiendas donde se dibujan tatuajes en la piel de los marineros. Trenes subterráneos atestados de mujeres obesas que se sofocan. Los compañeros que estaban conmigo en el viaje, en cambio, juran que vieron un solo dirigible suspendido entre las agujas de la ciudad. Un solo tatuador que disponía sobre su mesa agujas y tintas y dibujos perforados. Una sola mujer gorda apantallándose en la plataforma de un vagón. La memoria es redundante. Repite los signos para que la ciudad empiece a existir. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Afirmar que la pandemia es una creación mítica no quiere decir que no sea real, ni mucho menos que sea una fábula. Al contrario, implica saber con certeza que una gran cantidad de decisiones muy reales primero la hicieron posible, luego la invocaron y después la generaron definitivamente, ensamblándola a partir de un número infinito de pequeños y grandes comportamientos prácticos. Este es uno de los 33 fragmentos que escribió el italiano Alessandro Barico en su obra Lo que estábamos buscando, un texto escrito en tiempos de pandemia y que reflexiona sobre el significado de la pandemia y también sobre sus alcances,
en nuestro imaginario colectivo. El fragmento 19, por ejemplo, nos invita a pensarnos y a cuestionarnos sobre lo que queríamos decirnos con esa criatura mítica que fue la pandemia. Dice Barico: si la pandemia es una figura mítica, ¿qué queríamos decirnos a nosotros mismos cuando la diseñamos? Esta es una pregunta que puede tener respuestas problemáticas. A lo largo de toda su obra, Barico nos plantea situaciones del pasado y del presente con el fin de que averigüemos qué era aquello tan urgente y vital que necesitábamos decirnos como humanidad en los tiempos en que llegó la pandemia. Desde esa perspectiva, Barico en el fragmento número 12 nos traslada hacia ese pasado trágico de la Alemania nazi, con el deseo de que comprendamos que la pandemia es un acontecimiento histórico de una proporción tan importante como lo que sucedió tal vez en Alemania. Dice Barico: en una entrevista, el reconocido psicoanalista Carl Jung recordó haber predicho el ascenso al poder de Hitler, simplemente escuchando los sueños de sus pacientes en los años inmediatamente anteriores al advenimiento del nazismo. Intentaba explicar con ello que la historia a menudo no es más que la conversión en acontecimiento de ciertas pulsiones del inconsciente colectivo. Lo útil de esta teoría es la idea de que, más allá de las opiniones formalizadas por los individuos, existen creencias colectivas, por así decir, asintomáticas. Brotan y se propagan utilizando la conciencia individual como incubadora inconsciente y permanecen sustancialmente ilegibles hasta el momento en que emergen con la rapidez de una pandemia, cuando se compactan en una sola figura de significado, ya sea atroz o virtuosa. Así descrita, la historia deja de ser simplemente un fenómeno generado por aquellas lógicas que los historiadores están encargados de descifrar, y entra de lleno en el ámbito del hacer mítico. Se convierte en historia aquello que los humanos no saben que piensan hasta que no logran producirlo para sí mismos, sintetizarlo y nombrarlo en forma de acontecimiento histórico. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento especial a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de Voces Alas Volamos tu Imaginación nos aportó con una serie de audios ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en el podcast Al Aire, Crónicas, Cuentos y Relatos. Agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo en la que contaremos con la palabra y los conocimientos del escritor peruano Alberto Benza. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.